muy bien cerca a esa fiesta inmensa que tiene la iglesia de la Inmaculada Virgen María, de la Inmaculada Concepción de María. Es bueno hablar de ella, pero antes quería advertirles una cosa. En estos días van a empezar a salir todos los libros en combos, los libros que yo escribí en combos, y los vamos a distribuir de Servientrega, Servitel, por todo el mundo. Más adelante les vamos a dar los teléfonos para que lo pidan desde cualquier población de Colombia y les va a llegar el libro completo. Ustedes pagan en esta empresa y allá reciben la cuenta de cobro en cualquier pueblo, en cualquier población de Colombia y del mundo, en donde puedan recibir los libros que vamos, como les dije, los vamos a hacer por unos combos. Les quiero hablar un poquito de la maternidad divina de María y que María como Madre de Dios. Hay un texto en el Evangelio de San Mateo que la gente no se percata bien en la genealogía de Jesús, en que toma la genealogía de José como se usaba entre los hebreos, era la genealogía del padre y no la de la madre. Entonces dice que cuando llega a José al final de la genealogía, dice esposo de María, de la cual nació Jesús. Y fíjense lo claro que es que la Virgen María no nació de José y María, sino esposa de José, la Virgen María, de la cual nació Jesús. No dice que nació de José y María, sino de María solamente. Y Jesús nació como hijo de Dios y como Dios. Es decir, la Virgen María no es madre de una de las herejías más antiguas, que era madre de la parte humana de Jesús y no madre de la parte divina. Cuando ustedes tienen un hijo, la mamá no es madre del cuerpo y no del alma ni del espíritu, sino que es madre de la totalidad del hijo nacido. Entonces, que la Virgen María es madre de Jesús, una de las prerrogativas de donde se derivan el resto de los dogmas de la Iglesia. El dogma de la Iglesia es un pronunciamiento oficial que hace la Iglesia sobre una verdad de fe, basándose en lo que la Escritura nos enseña, que el Espíritu Santo les revelará la verdad completa y lo llevará a la plenitud de la verdad. O sea, la Iglesia va definiendo cuáles son las verdades de fe. En el siglo I y II, el dogma de la Santísima Trinidad no era muy claro hasta que se fue perfilando, y en el siglo II se fue perfilando el dogma de la Trinidad y la existencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, como una persona, perdónenme la redundancia, el pleonasmo, personal y personificante, además el Espíritu Santo. Entonces la Iglesia ha ido definiendo cosas a lo largo de 2000 años con el auxilio del Espíritu Santo, que le ha ido dando a la Iglesia esa facultad y ese poder, porque nos dice en la segunda carta de Pedro que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es interpretada personalmente ni puede ser interpretada personalmente. De ahí se deriva el magisterio de la Iglesia. Cuando la Iglesia pronuncia algo en materia de fe y en materia de doctrina, hace un dogma que es un pronunciamiento en que no hay reversa, en donde se pronuncia una verdad de fe, anatema, o sea, cae en una excomunión en la Iglesia. Y sobre la Virgen María se han pronunciado varios dogmas, entre esos el dogma de la Inmaculada Concepción que celebramos todos estos días, pero todos se derivan realmente de la maternidad de María. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Y el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, se hizo carne en el vientre de una mujer. Uno pregunta qué clase de madre, qué clase de mujer escogería Dios para que fuera su madre. Pues me imagino que la mejor, la mujer que fue preservada sin pecado, fue inmaculada, fue sin mancha, porque hay un texto en la Sagrada Escritura en que dice que nada manchado puede ver a Dios. Y si nada manchado puede ver a Dios, por eso es que existe el purgatorio, porque cuando uno tiene una mancha, no puede entrar en esa luz infinita del amor de Dios, sino que tiene que quitarse la mancha, purgar la mancha. Y si nada manchado podía ver a Dios, nada manchado puede albergar a Dios, ¿no es cierto? Y entregarle su cuerpo y su carne y todo. Es decir, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Y Dios se hace hombre en el vientre virginal de María y en el vientre puro y santo, y totalmente santo, absolutamente santo, porque Jesús es 100% María.
en el sentido humano es totalmente María, porque carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María, nos va a decir San Agustín. Entonces toda esa humanidad total de Jesús viene de María. Por eso esa famosa carta al Senado romano de uno de los famosos gobernadores de Judea que hubo, que se llamaba Publio Léntulo, que le escribe al emperador Tiberio y al Senado romano sobre el perfil físico de Jesús, dice que era hijo de la más hermosa de las mujeres que nunca antes hubo en esa región. Jesús tenía el perfil de María psicológicamente y tenía el perfil de María espiritualmente, porque la Virgen era llena de gracia, era llena del Espíritu Santo, tenía la plenitud del Espíritu Santo, y en Jesús el Espíritu reside sin medida, como nos dice San Juan. Y ese es un misterio muy grande. Los católicos a veces han dudado, inclusive un gran teólogo en estos días le oí decir una cosa que no es verdad, que hace la traducción de que el Señor está contigo. No, Dios está con nosotros, está con todos, está con su creación, está con todas las criaturas, pero Dios no es con nosotros, porque el ser de Dios en plenitud sí reside en María, porque es la llena de gracia y la llena del Espíritu. De modo que la frase correcta sí es: el Señor es contigo. Con la única criatura que Dios es con María. Y Jesús recibe 100% de María, la carne y la sangre. Si María hubiera tenido pecado original, si María hubiera tenido una milésima de pecado, Jesús hubiera heredado una milésima de pecado, porque Jesús era 100% María. Cuando el señor Escoto, con el dogma de la Inmaculada Concepción, empezó este franciscano maravilloso, el Beato Duns Scoto, empezó a debatir con 200 teólogos en la Universidad de París, y cogió y refutó uno por uno. Cuando dicen que llegó a la puerta de la capilla y la imagen de la Virgen bajó la cabeza delante de Duns Scoto, y Duns Scoto refutó a los 100 o 200 teólogos que había allí, filósofos que tenían algunas observaciones sobre el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se venía cocinando en el sensum fide, en el sentimiento de fe del pueblo de Dios. Se venía cocinando desde el siglo IV o V. Pero el primer dogma, que es la maternidad de María, en el Concilio de Éfeso, en el siglo IV, arranca desde el sentimiento del pueblo. Esa noche hubo una fiesta inmensa con antorchas en que en todo el pueblo de Dios se alegró profundamente por este misterio, porque Jesús tomó su carne, en la carne, y lo llevó en las entrañas de María, y lo dio de una inefable manera al mundo, la Virgen María. De ahí se produce el dogma de la virginidad de María, y se produce el dogma de la santidad y de la asunción de María al cielo, y todos los dogmas van derivándose de este dogma de la maternidad de María. Duns Scoto hizo una argumentación filosófica muy interesante de que Dios todo lo puede hacer, y pudo y lo hizo, pero realmente es una buena argumentación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista racional y lógico. Pero Duns Scoto tal vez no se percató de una frase de la Sagrada Escritura en donde dice que Jesús fue semejante al hombre en todo menos en el pecado. Es decir, que si Jesús hubiera tenido pecado, si María hubiera tenido pecado, Jesús hubiera heredado el pecado, porque Jesús era 100% María, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Pero digamos un poco la razón con que exclama San Sofronio: nadie como tú has sido bienaventurada, nadie como tú has recibido la plenitud de la santidad, la plenitud de la santidad. Por eso es: Dios es contigo, no Dios está contigo. Dios sí está con María, pero Dios es con María. Y Dios es, por la definición de Dios que nos da Moisés: yo soy el que soy, la palabra Yahvé y la palabra Yah, que quiere decir yo soy. Dios es la esencia, es la naturaleza, es la plenitud de todas las cosas, la sabiduría infinita, el amor infinito, la omnipotencia infinita, la omnisciencia, la omnipresencia. Dios es,
¿no? Pero Dios es con María. Les voy a poner un ejemplo. Un Dios que es infinito, que es todopoderoso, que es santo, que es omnipotente, que es omnipresente, que está en todos y en todo, en esencia, en presencia y en potencia, es un Dios que se hace hombre. ¿Cómo? Es decir, la encarnación del Hijo de Dios es un misterio superior, es un misterio mucho más grande para mí, que soy muy ignorante. La encarnación del Hijo de Dios es un misterio más grande que el misterio de la Trinidad, porque como un Dios infinito, un Dios omnipotente, un Dios que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado en la eternidad por el Padre, no creado, cómo se mete en el espacio-tiempo, en la creación, en su propia creación, y en el espacio-tiempo Dios se sumerge allí, y se sumerge en el vientre de una pequeña mujer de 14 o 15 años. Cómo Dios, siendo un infinito, un ser infinito, se mete en el cigoto, en un pequeño cuerpo de una mujer de 15 años para crecer dentro del vientre de esta mujer. Un Dios que es Dios de Dios, un Dios verbo, palabra del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Cómo se reduce, que es una molécula de polvo en la gran química del universo, y en ese planeta se va sumergiendo en el vientre de una pequeñísima mujer, humilde y sencilla, y hasta ahí Dios se hace hombre. Por eso es tan difícil para los musulmanes, los sintoístas, los budistas, todo pensar que el Altísimo, el Dios en lo alto, el Omnipotente, se hizo hombre y caminó sobre la tierra, el Hijo del Padre, el Hijo del Omnipotente, el Hijo del Todopoderoso, y cómo se sumerge en el vientre de una pequeña mujer, y Dios se hace todo con esta mujer. Por eso Dios es contigo, Dios no está con ella, Dios es con ella. Es la plenitud del ser de Dios que se inserta en esta mujer, y Dios es con María. Por eso los santos, como Orígenes no lo canonizaron, pues fue un hombre muy santo, la llamaba la Teotocos, o sea, la portadora de Dios. Es decir, ella irradiaba a Dios, caminaba con Dios, y Dios es con ella, además de estar con ella, también es con ella. Decía San Sofronio: nadie como tú ha sido bienaventurada, nadie como tú ha recibido la plenitud de la santidad, nadie como tú ha sido elevada a la cumbre de la grandeza, nadie como tú ha sido prevenida por la gracia purificante y santificante, y nadie como tú ha brillado con luces celestiales, nadie como tú has sido exaltada por encima de todas las criaturas, y con razón nadie como tú se ha acercado a Dios. Dios se hace hombre para que el hombre se haga como Dios, es decir, se haga semejante a Dios, no, se haga Dios. Dioses sois, dijo Jesús, hablando de los ángeles y hablando de los hombres. En el salmista nos dice que somos como dioses. Si el hombre puede crecer a la estatura de Cristo, dice San Pablo, y uno ve al Francisco de Asís que crece a la estatura de Cristo, y al Francisco Javier que crece a la estatura de Cristo, y a esas almas místicas y maravillosas que se van convirtiendo en otros Cristos, cuán más, mucho más, infinitamente más, María era la estatura de Cristo. Porque si Francisco fue creciendo, como dice Pablo, a la estatura de Cristo, y nosotros nos vamos convirtiendo, como dice el apóstol, en otros Cristos, alter Cristos, María era la portadora de Dios, la que le dio su carne, su sangre, y Jesús y su alma, y Jesús coloca en ella su divinidad, y ambos tienen la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, de modo que Dios es con María, y en esa maternidad de María es muy impresionante. Con razón, la Iglesia en el primer día del año civil, el 1 de enero, coloca esta fiesta de la maternidad de María, que es un dogma de fe. El Creador y Señor de todas las cosas no solo te hizo templo suyo, sino que tomó su carne de tu carne, y tú lo llevaste en tus entrañas y lo diste a luz de inefable manera. Salve, espectáculo admirable entre todas las cosas admirables. ¿Quién podrá escribir
tus esplendores. ¿Quién podrá lisonjearse de expresar con palabras la maravilla que eres tú? En ti veo el ornamento de la estirpe humana. Tú sobrepujaste las órdenes de los ángeles. Debajo de tus pies están los tronos. El resplandor deslumbrador de los arcángeles es tinieblas comparado contigo, y la alteza de las dominaciones bajeza. Los serafines con su vuelo no pueden alcanzarte. En una palabra, tú te levantas sobre todas las criaturas hasta perderte de vista, y tu pureza brilla en medio de ellas con claridad que no tiene semejante. Y todo esto es así porque tú recibiste de ti al Criador, porque lo llevaste en tu seno, porque en una palabra tú sola entre todas las criaturas has llegado a ser la Madre de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. San Luis María Griñón de Montfort, aquel santo tan mariano y tan extraordinario que creó una teología de a Jesús por María, teología que venía desde la famosa Madre María de Jesús de Agreda, esta mística española tan extraordinaria, que viajaba por los aires y llevaba crucifijos y estampas al Nuevo México. El San Luis de Montfort nos habla de a Jesús por María, cómo llegar a Jesús a través de María. Pues a la pobre madre de Agreda no la beatificaron, no la canonizaron por esa teoría antes de San Luis de Montfort, de a que Jesús se llega por María. Después viene San Luis de Montfort y trae toda su teología muy linda y muy espiritual y muy hermosa en el libro de la verdadera devoción, que Juan Pablo II era su libro favorito. Y se encuentra uno con esa teología, pero esa teología los teólogos no se han dado cuenta que es más confirmada y más ratificada en la aparición de Guadalupe, la Virgen del Apocalipsis. Nosotros tenemos precisamente el día 12, a la 1 de la tarde allá en Belén, en la Casa Fraterna, tenemos el último evento del año sobre la Virgen del Apocalipsis, la Virgen de Guadalupe, y un buen amigo mío va a hablar de Yugoslavia. Él es experto en el tema de Yugoslavia, yo no lo soy, pero sí conozco bien el tema de Guadalupe. Ese día, el día 12, tenemos ese último evento allá en Belén, por la tarde vamos a estar todos juntos en el último evento dedicado en homenaje a esta maravillosa milagro de la tilma. Entonces, en la Virgen de Guadalupe, en los diálogos con Juan Diego, hay una cosa espectacular. Cuando Juan Diego se esconde para no encontrarse con la Virgen, Juan Diego, digamos que se escurre y se va por otro camino porque tenía enfermo a su tío Juan Bernardino, y va a buscar los curas del pueblo para que confiesen a su tío Juan Bernardino. Pues la Virgen se le aparece en el camino por donde él se metió y le pregunta, ¿no?, que qué pasa, que por qué se esconde, y entonces le dice: ¿por qué te preocupas? ¿De qué te afanas si sabes que yo soy tu madre? Entonces uno se acuerda de la frase de San Bernardo. San Bernardo le llamaba la omnipotencia suplicante. Es decir, ¿por qué te afanas? ¿De qué te preocupas si sabes que yo soy tu madre? Entonces, si los mariólogos y los teólogos se hubieran fijado en esa frase de la Virgen a Juan Diego, hubieran cambiado toda la mariología, hubieran encontrado lo de San Bernardo, de que realmente la Virgen María era una omnipotencia suplicante, era una capacidad casi divina de llegar a lo divino, era una capacidad de acceder a Dios a través del mejor canal de todos, que era la Virgen María. Con razón, Juan Pablo II nos pedía que miráramos a Jesús con los ojos de María, y entonces aprenderíamos a amarlo como la madre lo amaba, y nunca podríamos amarlo de la forma en que su madre lo amaba. Entonces, siendo pues infinita en su género, esta dignidad incomparable, como enseñan los doctores católicos, son legítimos todos los nombres y prerrogativas. La bienaventurada Virgen María, enseña Santo Tomás, por ser Madre de Dios tiene cierta dignidad infinita a causa del bien infinito que es Dios, y en esta parte no puede hacerse mejor
lo que está conforme con aquella de San Buenaventura cuando dice que el ser madre de Dios es la mayor gracia que puede conferirse a una simple criatura y que Dios no puede hacer otra mejor, dice San Buenaventura. Ser madre de Dios, Dios no puede hacer una gracia más grande que esa, ser madre de Dios. Y Santo Tomás nos dice que es el límite entre el misterio de la Trinidad y los hombres. La dignidad de María es infinita, por encima de los arcángeles, de los ángeles, de los serafines, de los tronos. Por eso afirma el sabio Francisco Suárez, el jesuita, que era el Santo Tomás de Aquino, uno de los jesuitas, que la dignidad de la Madre de Dios es infinita en su género, espejo clarísimo de la bondad y hermosura divina, cielo, templo y trono de la Beatísima Trinidad, santidad y belleza creada, como dijera San Agustín, en la forma de Dios, en el molde del rostro de Dios. María es Madre de Dios, luego inmaculada desde el primer instante de su purísima concepción. María no podía tener pecado, porque el pecado original se hereda en la carne y en la sangre. Salmo 50 o 51, depende de su Biblia, el miserere que tanto le gustaba a San Agustín. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pecador me concibió mi madre. Si María hubiera sido concebida pecadora, Jesús es 100% María, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Entonces Jesús hubiera heredado o una centésima o una centella de pecado de la Virgen María y ya no hubiera sido el Dios perfecto, porque había sido un Dios con algún pecado o con algún rastro de pecado. Por lo tanto es muy fácil deducir que ella no podía haber tenido pecado, que había sido inmaculada desde el momento de su concepción, que había sido sin mancha y que había sido un recipiente perfecto para la divinidad, para que la divinidad estuviera allí. Por eso se le dice Arca de la Alianza y se le dicen tantas cosas. Escribe sobre el dogma de la maternidad divina, escribe el padre Terrien, el jesuita. Está cifrado no solo el misterio de la encarnación, sino todo el cristianismo arranca desde el dogma de la maternidad divina. Por eso digo que la Iglesia tiene toda la razón en colocar esa fiesta el 1 de enero. Y no nos hemos dado cuenta los católicos de lo importante de esa fiesta. Este es un dogma fundamental, más aún es la base del cristianismo. Lo que dijo el apóstol de la resurrección de Jesucristo podemos afirmarlo de la divina maternidad de María. Si María no es Madre de Dios, baja en nuestra fe, porque destruido este dogma, todo se vendría a tierra. Él es el sostén del edificio de nuestra fe, el eje divino en el que gira todo el orden sobrenatural de la gracia y de la gloria. La Iglesia la declara Madre de Dios y la declara Pablo VI, que me pareció muy hermoso porque de ese dogma se derivan todos. En la declaratoria del Concilio Vaticano II, cuando querían meter una baza, algunos cardenales tal vez poco creían que tuviéramos problemas de ecumenismo con nuestros hermanos separados. Pablo VI se sacó de la manga la María, madre de la Iglesia. Si es madre de Dios, es madre de la Iglesia, porque Jesucristo es la cabeza, nos dice San Pablo, y si la Virgen María es madre de la cabeza, entonces es madre de la Iglesia. Si Jesucristo es rey y es la cabeza, entonces la Virgen María es madre del rey y por lo tanto es reina, porque la madre del rey es la reina. Entonces de ahí se empiezan a derivar y a colegir toda esa cantidad de cosas sobre la Virgen María, sobre la grandeza de María. De María nunca ansati, decían en la Edad Media, de María nunca se ha dicho bastante. Por eso San Luis María Griñón de Montfort hablaba de esa maternidad de María. Por eso el Señor me puso a escribir un libro sobre la Virgen María, que me ha costado dolores de cabeza, lágrimas, sufrimientos y un parto, como me profetizó el padre Alfredito, el libro de la Virgen María, donde me salieron 33 atributos sobre la Virgen María, además de los dogmas, además de la Virgen como profeta en la Saled, en Fátima, en Akita, además de la Virgen como taumaturga, donde la Virgen María en un solo santuario no ha hecho sino 6,5 millones de milagros, en uno solo de los miles de santuarios del mundo. O sea que son centenares de miles de millones de milagros y de conversiones
en la medalla milagrosa, por ejemplo, donde empieza a perfilarse el dogma de la Inmaculada Concepción, y ponen y se convierten unos judíos que terminan siendo sacerdotes. En la medalla milagrosa: oh María concebida sin pecado original, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En los exorcismos, ¿no?, es la ejaculatoria que más le molesta al demonio. Cuando hacen un exorcismo, decía el padre Gabriel Amor, que ha hecho 50.000 exorcismos, y pobre este señor obispo de Costa Rica, me llegó un correo electrónico en que dijo en una entrevista en la televisión que no había el diablo, y que eso era que en Jesús no había una patología ni una facultad de medicina para diagnosticar las enfermedades, y que entonces no había diablo sino que era enfermedad. Pobre obispo, pobrecito, Dios tenga misericordia de él y pobres ovejas en Costa Rica que están sufriendo mucho con esto, y con muchos obispos y sacerdotes que andan en esa apostasía diciendo estos desaguisados de las herejías. Entonces, los que hemos presenciado más de 1000 oraciones de liberación sabemos que eso es una locura, pues. La palabra de Dios sigue siendo literal, como dice Santo Tomás de Aquino, y los que hemos presenciado, eso es una maravilla. Pues dice el padre Gabriel Amor que cuando pone la Eucaristía sobre la cabeza de los exorcizados, le dicen: Él está ahí, pero no se revuelcan y no se sacuden tanto, no se alteran de tal manera como cuando empiezan a rezar un Magnificat o un rosario. Yo me acuerdo mucho de 2 exorcistas famosos peruanos, era un sacerdote y un diácono, que vinieron a Colombia y nos contaban que antes de hacer un exorcismo uno debía colocarse de rodillas y rezar el Santo Rosario. A mí nunca me olvido que el padre Guillermo Sosa, es que Dios lo tenga en su gloria, este sacerdote panameño tan hermoso, tan grande, exorcista y un predicador y en sanación interior, qué hombre tan transparente, tan especial. Me acuerdo que el padre Guillermo Sosa lo acompañé a un exorcismo en Medellín. Ya se los voy a contar, vamos a hacer un paréntesis un instante. Les contaba del padre Guillermo Sosa, con que yo trabajé en Medellín y a quien le debo tantos favores, y que Dios lo tenga en su gloria, porque después de los 80 años, cuando ya dejó su ministerio de exorcista y estaba en Panamá, se enfermó y le pidió al Señor que lo dejara mucho más tiempo en la tierra, porque quería ser un alma víctima y quería sufrir. Y qué hombre tan generoso, tan santo, tan transparente, tan limpio. Con razón el demonio le tenía tanto miedo. El único gusto que se daba era, después de los exorcismos, salíamos y se tomaba una leche malteada. Un abrazo para el padre Teo, para mis amigos de Panamá. Entonces, el padre Sosa, ese día, una señora de Medellín gigantesca, estábamos orando por liberación, y la señora era muy grande, me lanzó una trompada, casi me da, y era terrible. Gritaba y bramaba, y era con los exorcismos terribles, y el demonio se resistía a salir. Y cuando yo le dije al padre Sosa: padre, arrodillémonos a rezar el Magnificat, cuando nos arrodillamos a rezar el Magnificat, la señora se tapaba los oídos y gritaba: esa no, esa no, esa no, esa no. Y lo mismo dice el padre Gabriel Amort, que no resiste. Entonces esa ejaculatoria, donde se cocina el dogma de la Inmaculada Concepción, oh María concebida sin pecado original, con la medalla milagrosa, que ha convertido y ha hecho tantos milagros en el mundo, a través de todas partes, donde aparece el corazón de Jesús y el corazón de María, que San Juan Eudes decían que eran uno solo, porque Dios es contigo. Entonces el corazón de Jesús es el corazón de María, y el corazón de María es el corazón de Jesús. Cuando venga el triunfo del Inmaculado Corazón de María, viene el triunfo del Padre Celestial,
porque es que el corazón de María y el corazón de Jesús son la manifestación del amor paternal y maternal de Dios Padre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo hombre y mujer. Por eso en el siglo XX aparece el Jesús de la misericordia, que es el corazón paternal del Padre que se refleja a través de Jesús, hombre. Y aparece el Inmaculado Corazón de María en Fátima, que al fin triunfará, que es el amor maternal de Dios Padre, reflejándose a través de María. Es una cosa maravillosa, es un descubrimiento que me ayudó Juan Pablo, pero el Espíritu Santo me ayudó mucho más a entenderlo, por qué en ese siglo aparece el Jesús de la Misericordia y aparece la Virgen María con su corazón inmaculado, que al fin triunfará. ¿Qué significa al fin triunfará mi corazón inmaculado? Uno, que todos me amarán, dice la Virgen, le dice a Agustín y le dice al famoso vidente de Brasil. Yo le creo a ambos, al de Brasil y a Agustín. Y le dice, todos me amarán, vivirán como los primeros cristianos, es decir, tendrán un solo corazón, un solo espíritu, vivirán, nadie llamará suyos a los bienes, será una economía de comunión, será la verdadera primavera que nos dijo Pío XII para la Iglesia, la civilización del amor de que nos habla Pablo VI, y no será esa civilización de paz y de amor y libertad y todo preconizada en Naciones Unidas por el presidente de Irán. No, esa no es, esa es la del otro lado, esa es la de la oscuridad que viene. De manera que Dios es amor y su amor se refleja a través de un corazón que es la parte afectiva y se refleja a través del corazón de los dos que son un solo corazón, como decía San Juan Eudes. Por eso, cuando la Iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí?, es un dogma luminoso, es un dogma hermoso, por eso hacemos velitas nosotros. Lo confirma la Virgen en Lourdes cuando se aparece y dice, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Ese santuario místico de Francia, donde dicen que ha habido más de 4,5 millones de curaciones y donde ha habido centenares de millones de conversiones y de recalentamientos de sacerdotes y monjas y laicos y de personas que han recibido una gracia o un favor allí a través de las aguas de Lourdes, porque donde la Virgen aparece el símbolo de su esposo, que es el agua. Brota el agua como el páramo de la Salud en Santander, donde brotó el agua y se sanan centenares de personas, especialmente los campesinos, en Chiquinquirá, en Fátima, en las piscinas de Fátima, porque es el símbolo del santuario de la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, donde aparece el agua como el símbolo del Espíritu Santo, que es el viento, el agua, el fuego, todos los símbolos que trae la Escritura. Y María es el templo, la llena de gracia, y entonces donde pisa se sanan miles de personas. Acuérdense que el ángel bajaba y agitaba las aguas, creo que es Juan, capítulo 5, agitaba las aguas y echaban un enfermo y el enfermo se sanaba. Uno, al pobre ángel, no le llamemos pobre, pero al buen ángel, le alcanzaba su fuerza y le alcanzaba su unción y su poder para agitar el agua y sanar un enfermo. Tenía que volver a bajar el ángel a agitar las aguas de esta piscina de los 5 pórticos que simbolizan las 5 llagas de Jesús, ¿no? Y la Virgen pisa el agua y le ha alcanzado para millones de enfermos y hacer milagros extraordinarios y conversiones extraordinarias, como el médico Alexis Carrel, que tuvo que examinar algunas sanaciones espectaculares de Lourdes, Premio Nobel de Medicina, y llevarlo a la conversión, como aquellos 2 judíos que se convirtieron con la medalla milagrosa y fueron sacerdotes después, como esos miles de millones de conversiones y de sanaciones. Las últimas sanaciones es la Reina de la Paz en Yugoslavia, donde van más de 25 millones de conversiones, donde nació Radio María con el padre Germán Acosta. El mismo Orígenes,
el famoso teólogo Orígenes, no titubeó en llamar a María Teotocos, Madre de Dios, que llevó en su seno al Hijo de Dios y dio a luz a Emmanuel. ¿Ve? Qué lindo. Tuvo muchos adversarios lo de la Madre de Dios. Santo Tomás de Aquino, la bienaventurada Virgen, por el hecho de ser Madre de Dios, tiene cierta dignidad infinita, derivada del bien infinito que es Dios. Y viene la virginidad de María y la Inmaculada Concepción. María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pues los teólogos en la época ya de Santo Domingo de Guzmán y de Francisco de Asís, cuando uno de los grandes franciscanos, creo que era Fray Junípero, uno de ellos vivía en una ermita ya muy anciano, un teólogo dominico empezó a dudar de la virginidad de María, como los teólogos de ahora, que empiezan a bestializar, a decir los exabruptos y los desaguisados más terribles sobre la virginidad de la Virgen María, no solamente profanando el nombre de María, cometiendo un sacrilegio, sino una anatema que cae sobre ellos, una maldición y una excomunión, ¿no?, sobre la virginidad de María. María Virgen, declaró la Iglesia, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Cómo iba a tener la Virgen relaciones con un hombre después de ser Madre de Dios, ¿no?, preservada para siempre del pecado original, inmaculada? Entonces este teólogo dominico tuvo sus vacilaciones y alguien le dijo que había un santo franciscano ya de 90, 95 años que hacía 10 o 15 años no salía de su convento, de su ermita, porque estaba muy anciano y muy acabado. Y el Espíritu Santo le sopló a este franciscano que el dominico venía a consultarlo con mucho respeto y con mucho amor, debido a la fama de santidad que tenía el franciscano, uno de los compañeros de Francisco, que ya estaba muy anciano. Y el anciano supo, el Espíritu Santo le mostró a qué venía aquel hombre y le pidió a los jóvenes de la comunidad que los abrieran la puerta y los sacaran de la ermita, y le dijeron: pero hermano, usted hace años que no sale de aquí, usted está muy anciano, muy enfermo. Y dijo: déjenme. Se apoyó sobre su palo, sobre su bastón, y salió al encuentro del dominico. Cuenta la leyenda franciscana, que yo creo que es verdad, que cuando estuvo a pocos metros del sacerdote dominico, del teólogo, le dijo: virgen antes del parto, dijo el franciscano, y golpeó el suelo con su bastón y brotó un lirio. Y le dijo: virgen en el parto, y volvió a golpear el suelo y brotó el segundo lirio, y le dijo: virgen después del parto, y brotó el tercer lirio, y se regresó a su convento sin siquiera tener un diálogo con este dominico. Eso cuenta una leyenda franciscana que puede ser verdad, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy les hago en la teología por cuestionar a Dios de que no hace. Si los peces era que se alzaron la bata y sacaron las onces y las repartieron. Hombre, eso es. Yo estuve en el milagro de los panes y los peces en México con tamales, 16 tamales en una olla, y comieron 360 personas, y los 16 tamales quedaron en la olla en los Tugurios de México. Busquen a Monseñor Talavera, el obispo en México, para que les cuente eso, porque él sí estuvo allí presente. Yo le oí la historia de él. El pollo de Lino Sevillano, a mí me tocó el pollo en el sur de Bogotá, el cura de Ars multiplicaba en la alacena los panes, San Benito multiplicaba las alcusas de aceite, y San Juan Bosco multiplicaba las hostias y las medallas de María Auxiliadora. Por Dios, vamos a acabar entonces con la vida de los santos por la incredulidad de algunos teólogos racionalistas y herejes, ¿no? O como decía una vez un amigo mío, estos teólogos ateos, ¿no?, que están negando a la Virgen y están negando el poder de Dios. La Virgen perpetuamente permaneció después del parto. Documentos de 3 concilios, Concilio de Letrán, bajo Martín I. Si alguno, de conformidad con los santos padres, no confiesa que la Santa Madre de Dios y siempre Virgen e Inmaculada María, propiamente y según la verdad, concibió el Espíritu Santo sin cooperación viril, y que incorruptiblemente engendró a éste, permaneciendo indisolublemente su virginidad después del parto, sea condenado. ¿Sí?
Ahora con la teología hacen piruetas y vericuetos para negar eso. Esos son anatemas, son condenaciones de concilios. Pablo IV condena a aquellos que dogmatizaban que la Beatísima Virgen María no es verdadera Madre de Dios ni permaneció siempre en la integridad virginal, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente en el parto. Ezequiel 44:2, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y hombre no pasará por ella, porque el Señor Dios ha entrado por ella y quedará cerrada. Ezequiel 44:2. Me parece un texto hermosísimo, hermosísimo. De modo que la virginidad de María también. Hay muchos textos de muchos santos padres, los evangelios también. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón, dice la Virgen. ¿Cómo será esto? La Virgen tenía voto de virginidad. Y dice la mística Ana Catalina Emery que San José también tenía un voto de virginidad. De manera que los dos se conservaron vírgenes. San Pedro Crisólogo, el que entra y sale no deja señal alguna de su entrada y salida. Es habitador divino y no humano. Qué lindo eso. Ana Catalina nos relata, la mística agustina, la beata monja agustina, nos relata algo sobre el parto de María. Dice que Jesús salió como cuando entró en el cenáculo, que no se abrieron las puertas. Entró en el cenáculo y salió del cenáculo sin abrir ni cerrar la puerta. Que de la misma manera el Hijo de Dios salió del vientre de María. Cuando María se llenó de resplandor y de luz, dice Ana Catalina de Emmerich, en una forma impresionante, en una forma maravillosa. Y la Inmaculada Concepción, que se deriva de la famosa, primero mediados del siglo XII, cuando empieza Duns Scoto, este filósofo inglés que ahora es beato, a hablar de la Inmaculada Concepción, a defender el dogma este franciscano. Pues no era dogma en ese momento, pero a defender esto, que la Inmaculada era en la Universidad de París, y empezó a distinguir, a desenredar, a rebatir, a pulverizar toda objeción de más de 200 teólogos que estaban en la sala. Cuentan, y se conserva la imagen, cuando Duns Scoto se inclinó delante de la imagen de yeso o de piedra de la Virgen María a la entrada del salón. La Virgen inclinó su cabeza en piedra y quedó inclinada para siempre, con el beato Duns Scoto. Y fue el famoso argumento filosófico de potuit docuit ergo facit. Podía, lo hacía y luego lo hizo. Pero no es ese. Es decir, el padre Scoto, maravilloso, porque rebatió a 200 teólogos y filósofos y empezó a cocinarse ese dogma, y el padre Scoto le faltó un argumento y ya se lo voy a dar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, María concebida sin pecado original, confirmada por dos apariciones hermosas, la medalla milagrosa y Lourdes. La medalla milagrosa, esta mujer maravillosa, esta monja vicentina que la guía un niño de noche y la Virgen se sienta en la Rue de Bac en París. Y lo más hermoso de estas dos mujeres, maravillosas mujeres, es que están incorruptos los cadáveres, como si estuvieran vivos, ¿no? Después en Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción. Y el Papa, cuando estaba en el destierro, Pío IX, comiendo el pan amargo, el destierro ahí en Gaeta, el Papa se le ocurre eso, de declarar el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando llega y lanza una encíclica maravillosa. Entonces, en el 8 de diciembre de 1854, en Roma, ¿no? La ciudad santa rebosa de peregrinos y sale el dogma de la Inmaculada Concepción. Era la era mariana predicha por San Vicente Ferrer y por el beato Montfort, y por el libro del Apocalipsis en el capítulo 2 en el versículo 1.
apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Es la época mariana que arranca con este periplo de apariciones en Francia, en Bélgica, con esas dos apariciones hermosas de Bélgica, y después la de Fátima en Portugal, la Virgen en el año 17 y en la Saled. Arranca ese periplo de más de 100.000 apariciones en 400 lugares, una era mariana que profetizó San Vicente Ferrer y San Luis María Griñón de Montfort, y que culmina con este maravilloso dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que ha sido para la Iglesia una bendición grande. Un último dogma, que apenas lo voy a mencionar, que se deriva de estos dogmas, es la Asunción gloriosa de la Virgen María. Si María es con Dios, si María participó de la naturaleza de Dios, dice que el cuerpo no sufriría corrupción, dice el salmista, el cuerpo de Jesús, del Mesías, y lo repite en los Hechos de los Apóstoles, ergo, luego, el cuerpo de María tampoco podía sufrir la corrupción, porque no tenía pecado original. Entonces el dogma de la Virgen María asunta al cielo, que proclama la Iglesia, y que lo había previsto San Juan Damasceno, este santo maravilloso mariano, que el califa le cortó la mano y la Virgen le devolvió la mano después de que la habían quitado y se habían enterrado la mano. La Virgen le devuelve su mano, que estaba colgada, perdón, la colgaron en un palo por allá en Damasco, por eso se llama San Juan Damasceno. También ve y tiene las visiones y las revelaciones, también como un discípulo de Pablo, también tuvieron las revelaciones de que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo no la iba a llevar el Señor de esa manera tan grande después de su dormición? Lo narra Dionisio, el Areopagita, también narra ese episodio tan hermoso de la Virgen María asunta al cielo. Bueno, y por último, Pablo VI nos trae esa cosa tan bella de Madre de la Iglesia. Si Jesús es la cabeza de la Iglesia, si Jesús es el fundador de la Iglesia, pues la Virgen es madre de la cabeza de la Iglesia. Y si Jesús es Rey, y es Rey de Reyes y Señor de Señores, la Madre del Rey es la Reina. Salmo 45. En mi libro, que está cocinándose y que está en gestación, tenemos muchas cosas de estas. Tenemos los 33 atributos de la Virgen María. Tenemos la Virgen María taumaturga con los milagros, la Virgen María profeta, la Virgen omnipotencia suplicante. Y después de Jesús, ¿quién como Dios? Pues María se acerca mucho a Dios. María está muy cerca de Dios y María es con Dios. El Señor es contigo. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga hasta mí? Nos dice en la Biblia. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.